Honorables miembros de esta Comisión de Educación y Cultura, agradezco la convocatoria de hoy enormemente, aunque no sé si soy el más apropiado para exponer el tema por el cual se me solicita hoy aquí, ya que con mejores palabras podría explicarlo un investigador acreditado de la universidad que el simple representante de una asociación cultural. No obstante, también podrían dar mejor parte los hablantes nativos de las lenguas sobre las que intentaré hablar, ya que ellos ilustran con el ejemplo vivo la situación de vergonzosa decadencia en la que se encuentran estas lenguas de Extremadura. Quizás me veo más en la obligación de hablar en nombre de ellos, de los escasos hablantes autóctonos, que en la de profesor o investigador por propia cuenta o la de presidente del OSCE, ya que con aquellos compartí largas horas de conversación de interminable curiosidad y la de pareceres durante estos últimos 12 años. De esos pareceres y de las conclusiones que he podido tener, acompañados de otras informaciones que hablantes y miembros activos de varias asociaciones culturales extremeñas me han transmitido expresamente para esta ocasión, y en los interminables coloquios en los pueblos a donde fuimos a hablar del patrimonio lingüístico extremeño, hablaré a continuación. En primer lugar, manifestar que en Extremadura existen 3 lenguas minorizadas que reciben el nombre de extremeño, la palabra que actúa es una malinterpretación, fala, actualmente referida en algunos círculos como xalimegu, y el portugués rayano, hablado a lo largo de toda nuestra frontera política con Portugal, bajo el cual se esconden diversas variantes como el oliventino, el portugués de Herrera, el de Cedillo y el de las varias pedanías valencianas y codoseranas. De las 3, la que goza de peor salud es la extremeña, cuyas causas desglosaremos después, seguidas del portugués dialectal, siendo el xalimegu o fala la que mejor consideración recibe, tanto legal como socialmente, a pesar de su reducido ámbito de extensión. De ellas, el extremeño se encuentra definitively endangered, según manifiesta la UNESCO, en su mapa de lenguas en peligro de extinción. El xalimegu, o popularmente conocido como fala, constituye la lengua de 3 pueblos serragatinos, San Martín de Trebellu, Asellas y Valverde du Fresno, dicho en su lengua vernácula. Goza del título de Bien de Interés Cultural de acuerdo al Decreto 45/2001 del 20 de marzo y publicada en el DOE. Además, tiene una importante representación en las asociaciones culturales de los 3 lugares y una buena conciencia entre sus hablantes, que afortunadamente son de todas las generaciones. Han llegado incluso a impartirse recientemente cursos en esta lengua en la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres. Tiene código ISO 639-3 propio, que es el símbolo fax, y está reconocida internacionalmente por el SIL, en grado de vigoroso y nacionalmente por instituciones como la PROEL. No obstante, la falta de unidad en la escritura y el reducido número de hablantes y la ausencia de una asignatura continuada en primaria y secundaria hacen que los rasgos dialectales se vayan diluyendo en el castellano oficial. Con relación al portugués, la situación es verdaderamente dramática. Según nos hace saber la Asociación a Lengua Diana, no hay datos sobre el número de hablantes actual de oliventino, habiéndose perdido parcialmente tanto en Olivenza como en las aldeas y prácticamente erradicado en Táliga. El portugués hablado en la zona oliventina es el dialectal alentejano con influencia extremeña, por lo que el implantar el portugués padrón en las escuelas e institutos no contribuye al aprendizaje de la variante materna, sino a la nivelación lingüística y a la pérdida de rasgos dialectales. El portugués de las localidades de Cedillo y Herrera de Alcántara, ya en la década de los 60, según el estudio de Villena, estaba condenado, dándose las primeras generaciones no hablantes debido a la presión escolar. La despoblación y la emigración de las aldeas valencianas y de la codosera hizo que el portugués dejara de transmitirse entre generaciones hace varias décadas, fusionándose los rasgos con el castellano escolar y el extremeño. El extremeño es la lengua de mayor área de extensión y mayor riqueza dialectal, abarcando la práctica totalidad del territorio extremeño, múltiples núcleos de población cercanos de las comunidades vecinas, además del municipio portugués de Barrancos. A pesar de no estar reconocida como tal ni dentro del Estatuto de Autonomía ni de contar con el apoyo institucional ni educativo actual, es una lengua reconocida internacionalmente tanto por la UNESCO como por el SIL, donde la recoge en su catálogo de lengua Ethnologue con el código ISO 639-3, que es EXT, y nacionalmente por la PROEL. Desde el siglo XVI comienza a verse por escrita parcialmente en Diego Sánchez de Badajoz y de manera continuada desde finales del siglo XIX, con una notable cantera de literatos y con una nutrida pluma actual. No hay datos actualizados del número de hablantes, sin duda reducido en los últimos años.
ni tampoco de hablantes parciales, ni de competencias lingüísticas, estudio que bien debería plantearse desde la UESC. La decadencia y pérdida de rasgo ya la notó Krüger en 1913, donde señaló que el tren estaba mermando la continuación idiomática en el cuadrante noroeste de Extremadura. La conciencia de los hablantes con relación a esta lengua es, por lo general, pésima, considerándola, en el mejor de los casos, un dialecto y, en el peor, castellano mal hablado, sin duda, opinión inculcada durante decenios en la escuela. En todas las lenguas deben ustedes saber que el grado de conservación es inversamente proporcional al grado de alfabetización de los hablantes, es decir, cuanto más condicionado ha estado por la escuela netamente en castellano, tanto menos la conservación de la lengua materna, viéndose en la actualidad relegada a una población rural y envejecida, exceptuando las hablas de Sálima, que aún tienen vigor en las generaciones más jóvenes, aunque bastante castellanizadas. Es evidente que si la escuela ha despojado de lenguas vernáculas Extremadura ante la pasividad de los responsables de su conservación, otro tanto ocurrió con la literatura, tradiciones y costumbres milenarias que, vinculadas a esta cultura oral, habían sobrevivido hasta hace pocas décadas. Pero tratar este aspecto sería excederme de lo exigido hoy aquí. Entre las principales causas de la merma del número de hablantes del extremeño, del portugués rayano y del xalimegu, citamos la aculturación, la emigración y el secular complejo de los extremeños. Han de saber ustedes que la aculturación en Extremadura durante el último siglo y lo que llevamos de este, lejos de traernos una cultura abierta y plural en el marco de fraternidad en compartición, trajo el rechazo por lo propio, el olvido y el desprecio de precisamente aquello que nos hace extremeños, entre los cuales se encuentran, evidentemente, nuestras lenguas vernáculas. Los cauces a través de los que se han producido esta aculturación los encontramos en la escuela y en los medios de comunicación, que se han encargado, sin moderación, de infravalorar y desprestigiar la realidad más inmediata de Extremadura, que lo es el ámbito rural. Resulta francamente incomprensible que en una tierra tradicionalmente plurilingüe como lo es Extremadura se aprendan en pleno siglo XXI idiomas y culturas ajenas a la nuestra, no ya en sana competición de horario lectivo, sino en vergonzosas derrotas, pues ni siquiera se le brindó la oportunidad a la cultura extremeña de contar con una asignatura propia, sino que de manera transversal, repartida aquí y allá, dependiendo la mayor parte de veces de la buena voluntad del profesor. Viendo que cultura foránea se asienta en nuestros currículos escolares sin dificultad para enriquecerlo y que lo que resulta más inmediato es obviado, mejor dicho, olvidado, entendemos por qué ni tan siquiera en la democracia se ha dado atisbos de formación de un profesorado en cuestiones extremeñas y mucho menos de alfabetización en lenguas vernáculas, excepto con el portugués, siendo este, como antes dijimos, el padrón. Si a esto añadimos por vicisitudes históricas la pérdida de la mitad de la población extremeña emigrada y que aún hoy, visto lo visto, seguimos emigrando, nos encontramos una sociedad mutilada en la transmisión de la cultura popular y de la continuidad de su lengua materna. Estamos ante las primeras generaciones netamente castellanohablantes que son incapaces de comprender la lengua de sus abuelos y lo vemos como algo normal y natural. Sin embargo, no hay nada de natural en que el conocimiento transmitido de padres a hijos necesite de un diccionario. Antes bien, nos compadecemos de las acciones del hombre que desprecia su herencia cultural en afán de homogeneización lamentable y deplorable, porque está educado para apreciar lo de fuera y deshacerse de lo de dentro de manera intencionada. Ante una situación de desintegración de la cultura tradicional extremeña tan precipitada, caben, no obstante, unas medidas oportunas bastante factibles. Gracias a que la labor investigadora y recopiladora la venimos haciendo asociaciones culturales, investigadores particulares y universitarios, y gran parte del patrimonio oral se encuentra recogido. Además, se están estudiando propuestas ortográficas consensuadas desde las asociaciones Anosafala y el OSDEC, para el xalimegu y el extremeño respectivamente, que podrán satisfacer las necesidades de escritura y divulgación de estas lenguas en breve tiempo. Asimismo, los estudios dialectales y la documentación y elaboración de gramática siguen en proceso. En estos aspectos más técnicos pertenecientes a la lingüística extremeña, afortunadamente, hay gran parte del trabajo hecho. A pesar de ello, urge el cumplimiento del artículo 947 de nuestro Estatuto, según el cual es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura la de ocuparse de la protección de las modalidades lingüísticas propias. Y, en efecto, lo ha asegurado en el artículo 7.2, donde afirma que los poderes públicos regionales fomentarán los valores de los extremeños y el afianzamiento de su identidad a través de la investigación, desarrollo y difusión de los rasgos sociales, históricos, lingüísticos y culturales de Extremadura, en toda su variedad y extensión, con especial atención al rico patrimonio de las formas tradicionales de la vida de los pueblos en un marco irrenunciable de pleno desarrollo socioeconómico rural.
Viendo que lo que aquí exponemos no excede del cauce de lo legal, antes bien, reivindica el cumplimiento de esos artículos de nuestra ley como extremeños, es preciso que se establezcan los mecanismos necesarios dentro de un protocolo de actuación para que queden reconocidas y protegidas por la ley extremeña de manera específica las lenguas vernáculas extremeñas, a saber, el extremeño, el xalimegu y el portugués rayano, en un régimen de cooficialidad y hermanamiento con el castellano. 2. Se garantice la enseñanza de dichas lenguas en el sistema educativo extremeño, ligadas en todo momento al rico patrimonio cultural e histórico que tenemos a través de una asignatura de cultura extremeña. Punto 3. Se incentive el uso de dichas lenguas, fomentándolas dentro de la programación de los medios públicos de comunicación. No es una deshonra ni una vergüenza el tener una tierra políglota. Antes bien, sería vergonzoso y deshonroso tolerar la pérdida de dicha riqueza y tener que dar explicaciones luego a nuestros nietos, estando en nuestra mano la salvaguarda de estos idiomas y en la vuestra los medios para que así sea. Muchas gracias por escuchar lo dito en esta sala, muchas gracias por haber tomado atención de lo palrao vel aquí hoy y muito obrigado por atender. Esperamos grandes mudanzas.